Hola amigos, sean bienvenidos a Vive tus Derechos, espacio dedicado a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza. Un programa producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, bajo la presidencia del obispo Monseñor Johnny Eduardo Reyes y en la coordinación la doctora Noraima Ángel. En nuestro tema de hoy vamos a hablar de la seguridad alimentaria en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los pueblos indígenas. La seguridad alimentaria en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para este primer bloque nos acompaña el profesor Héctor Escandel. Bienvenido, profesor, a Vive tus Derechos. Muchas gracias por la convocatoria a hablar sobre un tema bien interesante y bien complejo. La lucha contra el hambre y la malnutrición es un desafío global que parece caminar en círculos. A principios del siglo XXI, muchos países han tratado de reducir esta preocupante situación. Sin embargo, se ha visto que esto sigue avanzando, igual que otras formas de malnutrición como la obesidad, y es algo que le preocupa a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan dar respuesta a toda esta situación tan alarmante. Hacen hincapié en que la infancia tenga suficiente alimentación y nutritiva, y hacen de importancia la promoción de la agricultura sostenible. Profesor, viendo todo este escenario, ¿qué entendemos por seguridad alimentaria y cómo podemos articularla con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bien, por seguridad alimentaria, pues esto es una frase que intenta de alguna manera establecer un deseo, un objetivo, ¿no? De asegurarle a los pueblos, a las comunidades, a los estados, pues una cierta autonomía en la producción y en consecuencia en el consumo de alimentos indispensables para la vida. Es un deseo que desde hace muchos años pues se ha venido persiguiendo a través de las políticas públicas de los estados, y es, como tú dices, una especie de mandato de las organizaciones multinacionales como la Organización de las Naciones Unidas. En todo caso, hay que entender que los problemas del hambre son uno de los problemas más graves que atraviesa la humanidad. Es un problema estructural en la medida en que el sistema está organizado de tal manera que se permite excluir de los beneficios que la economía genera a mucha gente. Entonces, si no resolvemos ese problema de la equidad, de replantearnos el modelo político-económico y que de esta manera logremos una mayor equidad en la distribución de la riqueza, el problema del hambre se va a mantener. Políticas públicas asistencialistas pues resuelven el problema un día, pero el problema se repite, es recurrente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se inscribe la capacidad de producir alimentos, seguridad alimentaria. En teoría, pues todos los estados deberían producir suficientes alimentos como para abastecer, para satisfacer las necesidades de sus poblaciones. Sin embargo, pues tenemos que recordar que, por un lado, existen algunas limitaciones de carácter ecológico. No todos los espacios del territorio sirven para producir alimentos. Y por otro lado, tenemos que insistir en que el modelo, el sistema dominante, pues ha hecho de la agricultura un negocio sobre el que giran millonarios intereses económicos, y que, bueno, de alguna manera las políticas públicas suelen estar al servicio de esos intereses económicos antes que los intereses sociales. Es muy difícil que un país pueda lograr una autonomía alimentaria, ¿verdad? Que sea capaz de producir toda la diversidad de alimentos que la población requiere para satisfacer sus necesidades. Es posible que un estado sea capaz de producir suficientes alimentos en algunos rubros, más en otros que son necesarios también para la dieta equilibrada, pues no tiene esas capacidades. Entonces, ahí subyace pues un paradigma que nos ha traído a donde estamos, pues. Esta división, esta
sectorización del planeta en función de intereses político-económicos particulares, nos hace postergar el sentido de la solidaridad y el compromiso intergeneracional, por no hablar del compromiso intrageneracional, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un grave escollo que habrá que resolver. Tú decías que a inicios del siglo XXI, pues muchos estados imprimieron, aceleraron procesos dirigidos a corregir el problema del hambre. Sin embargo, no lograron ser sostenibles. Y no son sostenibles porque están inscritos, como te digo, en un paradigma que es contrario, que no tiene entre sus objetivos la equidad. Un paradigma que privilegia los intereses económicos y mientras eso sea lo que domine, pues ahí estamos trancados. En principio sabemos que el conuco es un sistema de producción agrícola muy exitoso, reconocido como tal, pero que tiene también múltiples limitaciones. El conuco puede ser suficiente para abastecer las necesidades de algunas poblaciones pequeñas, comunidades tradicionales de 40, 50 familias, pues pueden resolver su problema alimentario, una dieta más o menos equilibrada, con 10 o 15 hectáreas de conuco. Pero cuando las poblaciones crecen, entonces ya deja de ser suficiente para poder atender las necesidades de todos. Cuando articulamos la realidad de la comunidad indígena con la realidad del mercado de la ciudad, por ejemplo, donde sabemos que hay una enorme necesidad de alimentos y una muy baja capacidad de producción, la presión sobre las tierras aumenta. Y entonces ya no hablamos de conucos de media hectárea, sino que empezamos a ver conucos de 1, de 2, de 3, de 4, hasta de 5 hectáreas. Eso a costa del bosque, a costa de la selva, ¿verdad? Hay que tumbar bosque para poder instalar los conucos. Y cómo no, lograremos aumentar la capacidad de producción y probablemente podremos ser capaces desde las comunidades de abastecer una mayor cantidad de necesidades de la población urbana. Y ahí entramos en otro factor, de vuelta a esto de los intereses económicos. Hemos visto cómo el conuco tradicional ha venido cambiando. Se caracteriza el conuco tradicional por la diversidad de especies que están incorporadas en el conuco. El conuco tradicional, según la literatura, pudiera tener hasta 60 especies alimentarias, medicinales disponibles para esa población que vive en la comunidad. Pero cuando tenemos que abastecer el mercado, entonces empezamos a sacar aquellas especies, aquellos rubros que no tienen interés en el mercado. Y empezamos a simplificar el conuco. El caso más evidente es la yuca. El conuco antes siempre tenía yuca, ¿no? Pero era una porción del conuco. O el monocultivo también se lo conoce. Claro, entonces ¿qué ha pasado? Que vamos hacia la simplificación de la diversidad. Sustituimos otros cultivos, otras especies por más yuca, porque la yuca es el negocio. La yuca permite producir mañoco, producir todas estas cosas, ¿no? Y en consecuencia, pues el interés económico se privilegia. Se supone que el productor va a obtener dinero con eso y con ese dinero va a poder ir al mercado a comprar las otras cosas que necesita, que antes probablemente las podía producir. Pero entonces, ¿quién produce esas cosas que deberían estar en el mercado? Entonces, eso nos vincula a otras regiones del país que lo están haciendo. Y así debemos entender que existe pues una complejidad, una interrelación gigantesca, necesaria que funcione para que podamos hablar de seguridad alimentaria. Lo que quiero decir con esto es que la seguridad alimentaria es un paradigma, una buena intención, pero es muy difícil lograrlo desde la perspectiva local y aún nacional. El mundo está organizado de otra manera. Cuando hablamos de sostenibilidad o al hablar de agricultura sostenible o sustentable, ¿hay alguna diferencia en ellas? ¿Podemos trabajarla las dos al mismo tiempo? No hay ningún problema. Yo soy de la opinión de que eso es un estorbo semántico, ¿verdad? Si usted entiende que lo que procura es producir sin dañar, ¿verdad?, garantizando el equilibrio ecológico, llámelo sustentable, llámelo sostenible, llámelo como quiera. Lo que no podemos seguir perdiendo el tiempo debatiendo en torno a cosas que
al final lo que nos interesa es el objetivo. El objetivo es que la producción, en este caso alimentaria, sea suficiente, esté bien distribuida, con mayor equidad, ¿verdad? Y que garantice las condiciones del ambiente para replicar la producción en el tiempo. Esa es la cosa.